La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo de la escucha. metodología de cómo estructurar proyectos de ciencia de datos. Adelante. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos en estas épocas tan atípicas en las que estamos viviendo y pues, en las cuales nos estamos adaptando. Entonces, espero que esto sea de su utilidad. No es tanto que vayamos a ver recetas, porque las recetas no funcionan. El querer copiar metodologías y paso a paso, no necesariamente, cuando las queremos copiar y realmente no las asimilamos y no las, llevándolo a un nivel un poquito más espiritual, no las sentimos, pues los resultados no son los adecuados. Entonces, ¿de qué se trata? De que tengamos un marco mental para que nosotros podamos estructurar con los elementos que tenemos y con las habilidades que tenemos, poder conjuntar y poder estructurar, es la palabra, un posible proyecto de ciencia de datos o una iniciativa de ciencia de datos en nuestra empresa, en la empresa donde trabajamos. Qué bonito se ve Acapulco, con una ballena, en un mar tan bonito, sí, porque el mundo cambió y el mundo no va a volver a ser el mismo. Y el dolor de la crisis va a ser más fuerte cuando estemos añorando, mientras más añoremos regresar al modelo de negocios pre-COVID, va a ser más doloroso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues adaptarnos al nuevo entorno. Y esto lo ha dicho todo el mundo, pero es cierto. Mientras más enfocados estemos a vivir en el nuevo mundo, menos nos va a doler el mundo anterior. Entonces, aquí tenemos a nuestro enemiguito, muy odiado por todos, especialmente por mí. Pero este enemiguito nos hizo exponenciar la interacción digital entre empresas y consumidores. Y eso dio pie a algo que desde el año 2000 se mencionaba como la nueva economía, que la nueva economía decía, entre dos grandes cosas, era un mundo global y digital. Y hoy lo podemos percibir más que nunca en el confinamiento que estamos teniendo todos, dada esta situación, pues es el medio digital el que nos permite seguir trabajando, el seguir interactuando con nuestros clientes, el seguir cumpliendo con nuestros compromisos con los clientes. Entonces ya estamos aquí, ¿no? No fue ni el CEO, ni el CTO, ni el CIO, ni el CFO, ni el COO, ni el CDO, sino que fue el COVID, el COVID. Entonces vamos a definir un poquito, para entrar en contexto, qué es ciencia. Y esto nos lo regala la Real Academia de la Lengua. Y vamos a partir de una definición muy pura y la vamos a ir llevando al contexto que queremos tener. Ciencia es un conjunto de conocimientos que se obtienen mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Vamos a recordar que el componente esencial de un proyecto de ciencia de datos, pues son los datos, ¿no? Y ciencia de datos es un complemento, es una evolución, es una rama, yo me gusta llamarlo una evolución, y es un brazo muy importante de lo que es inteligencia de negocios. Pero inteligencia de negocios, recordemos que estamos viendo hacia atrás. Y hoy en lo que nos está centrando es en cómo vamos, estamos cumpliendo, cuál es el desempeño que estamos teniendo en la parte financiera, en la parte comercial, en la parte operativa. Pero estamos viendo hacia atrás. Con ciencia de datos estamos viendo hacia adelante. Por eso remarcamos aquí la frase capacidad predictiva. ¿Y qué son los datos? Los datos son maravillosos. Yo pondría entre comillas información, porque un dato como tal, solo, quizá no te dice tanto. E información es algo que va un poquito más allá.
Y la información es el resultado de la combinación, de la conjugación inteligente de varios datos, ¿no? Entonces, la academia nos dice, vuelvo a poner entre comillas, que es la información sobre algo concreto que permite su conocimiento exacto o sirve para deducir las consecuencias derivadas de un hecho. Y si esto nuevamente lo llevamos a la cancha de BI, pues están aquí nuestras dimensiones y nuestras sumarias. O si lo vemos desde el lado de un modelo dimensional de data warehousing, pues es la parte de dimensiones y sumarias, ¿correcto? Pero la Real Academia, como tiene muchísimas definiciones, tiene una que va directamente enfocada al mundo de la informática, que nos dice que los datos son la información dispuesta de manera adecuada para su tratamiento por una computadora. Y esta definición es muy buena, muy útil y muy actual porque pues para eso existen tantas cosas en materia de transformación, limpieza, gobernabilidad de los datos. Entonces, en la medida que nuestros datos estén dispuestos de forma adecuada, vamos a poder concretar nuestras iniciativas de inteligencia y de ciencia de datos. Ya tenemos nuestro contexto. Entonces, ciencia, conocimientos obtenidos, bla, 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 y datos. ¿Qué podemos concluir? Que ciencia de datos de entrada es un modelo interdisciplinario. No es nada más uno o dos o tres perfiles. Más adelante vamos a ver qué interesante, porque vamos a ver los jugadores dentro de la empresa que nos ayudan a dar parte a un proyecto de ciencia de datos, interdisciplinario, ordenado, dispuesto, para que veamos hacia el futuro. Ese es el chiste. Conocimiento razonado para que podamos ver hacia el futuro. En el momento en el que estamos hoy de transformación digital acelerada, son los datos los que nos van a proporcionar el conocimiento que nos permita afrontar los hechos del futuro. Con los datos de hoy vamos a estar pudiendo afrontar la situación que vamos a tener en 2, 3, 6, 7, 8 meses. Obviamente, ahorita esto implica un esfuerzo adicional, dada la situación que estamos viviendo. De nuestros datos vamos a extraer esos patrones que están ocultos, que se esconden y que no están a simple vista. En nuestros datos, esto es bien importante, nuestros datos, en los datos que ya tenemos dentro de la empresa o en las diferentes iniciativas que tenemos afuera, cloud, en temas no tan estructurados, pero que son nuestros. Porque hay que recordar que los datos son activos. Un activo es todo aquello que yo voy a transformar en dinero. ¿Qué me ayuda a transformarse en dinero? Datos para tomar mejores decisiones. ¿Mejores decisiones hacia dónde o hacia qué? Hay dos grandes grupos, en donde podemos segmentar y podemos ser tan complejos como queramos, pero se reduce en dos cosas en las organizaciones. ¿Cómo incrementamos ingresos? Y cómo reducimos egresos. Costo y gasto. Y ojo, es bien importante hacer esa distinción entre costo y gasto. Costo, de alguna manera me va a regresar a partir del ingreso. Gasto, ya lo tiré a la basura. El gasto no es dinero que necesito quemar para poder operar, pero no es lo que me va a generar mi ingreso. ¿Sí? Ok. ¿Estamos listos? Ya todos tenemos nuestro cafecito. Espero que así sea. Y entonces, vamos a partir de un mapa mental. No quiero sonar muy filosófico, no quiero sonar muy esotérico, pero la verdad de todo está dentro de nosotros, ¿eh? Y esto lo tengo yo muy claro con un colaborador que tengo en la Universidad Popular del Estado de Puebla. Porque toda la verdad, sea tan compleja la disciplina, toda la verdad está dentro de nosotros, ¿eh? Solamente tenemos que saberla sacar. Entonces, nuestro mapa mental va a ser el siguiente. Consiste de 6 simples pasitos. Y los vamos a ir viendo y caminando
Y de repente vamos a tener por ahí un pantallazo hacia cosas un poquito más aterrizadas, pero al final es el estado mental en el que nos encontremos, ¿ok? Entonces, lo primero, vamos a partir de una pregunta que necesitamos responder. ¿Cómo incremento mis ventas? ¿Cómo desplazo más producto? ¿Cómo reduzco costos? ¿Qué gastos puedo eliminar? Etcétera. Y adquisición de datos, número 2. Oye, pero los datos existen de una o de otra manera dentro de la información o en el ecosistema de datos de la información. Número 3, preparación de datos. Muy bien, existen. Pero hay que recordar que los datos, si dentro del mismo ERP son manipulados por diferentes áreas y se vuelven minisilitos, pues ahora sí tenemos diferentes aplicaciones. Está bien que existan los datos, pero los tenemos que hacer convivir. Y en ese hacerlos convivir, también regresamos nuevamente a lo que es inteligencia de negocios y data warehousing. Chan, chan, es así de fácil. Exploración, que es una parte bonita. Vamos a ver qué nos dicen los datos. Y aquí, con la curiosidad, vamos a poder encontrar cosas que nos van a poder ayudar a generar hipótesis, que nos van a poder llevar a encontrar soluciones o respuestas a nuestra pregunta. Modelado, viene la parte bonita, la parte de matemáticas, la parte científica, en donde las ciencias exactas, que son las que rigen nuestra vida, van a entrar a trabajar. Y luego la presentación, bueno, pues estos cómo se van a ver ya en el mundo real, cómo nos va a servir esto, cómo los vamos a capitalizar, cómo los vamos a utilizar. Entonces, vamos empezando por ¿cuál es la pregunta? Y en el ¿cuál es la pregunta? Podemos tener qué, quién, cómo, cuándo, cuánto, dónde, por qué es y todo eso. Entonces, aquí tenemos que tener claro quiénes van a estar involucrados y quiénes se van a beneficiar. ¿Quién necesita esa respuesta para poder entregar lo mejor a la organización? Y hablamos a la organización, pero ya hoy en día también tenemos que hablar de entregar lo mejor al mundo para que lo cuidemos y lo mantengamos. Porque es importante. Ya tenemos la pregunta, ya sabemos qué pregunta queremos responder, qué queremos incrementar o qué queremos reducir. Qué bonito, qué padre. Ahora hay que tener claro cómo lo vamos a medir, porque no todo es tan esotérico y tan hippie como lo estoy manejando. O sea, tenemos que tener un número con el cual, o un factor de medición, para que sepamos qué tan bien o qué tan mal estamos haciendo las cosas, ¿no? Y viene aquí lo más bonito, que es quiénes participan. A ver, sí, la ciencia, la computadora, la tecnología, bla, 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 gadgets, devices y etcétera, son cosas muy bonitas, pero ojo, siempre es el hombre, ¿eh? Y siempre son para servir al hombre. Y nunca nada va a sustituir al hombre, en el buen sentido de lo que es la palabra hombre. Y vamos a tener primero un dueño del proceso. Vamos a tener aquí un CFO, un director comercial, un director de operaciones, un director de planeación o un director general. Vamos a tener un experto en la industria, que el experto en la industria puede o no puede estar. ¿Quién es el experto de la industria? Es aquel que tiene autoridad sobre los temas específicos que están en torno a nuestra pregunta, ¿no? Cuestiones muy específicas de cadena de suministro, que ojo, hoy se está viendo el valor de la cadena de suministro. Cuestiones específicas en materia de salud, digo, ya para qué hablamos, ¿no? Cuestiones específicas en materia de economía, cuestiones específicas en materia de petróleo, cuestiones específicas. Ese es nuestro experto en la industria. Ese es un gurú que sabe y que ve más allá de lo evidente, como diría Leono. Matemático es el que va a entender lo que está diciendo el experto y la necesidad del dueño de la industria para figurar en su cabeza diferentes metodologías que nos van a permitir llegar a la respuesta de nuestra pregunta.
Pero, nuevamente, y no quiero ser repetitivo, la estrella aquí son los datos. Si no tenemos datos, no vamos a poder hacer nada. Los datos es la tierra fértil en donde nosotros vamos a estar sembrando nuestras semillas, de la cual estaremos cosechando nuestros frutos. Nuestro ingeniero de datos está ahí. ¿Qué va a hacer nuestro ingeniero de datos? Nos va a decir, sí, sí existe y existe en tal aplicación, que está en tal base de datos, que está integrado de tal manera, bla, 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 bla. Ok, bien. Muy bien, ingeniero de datos. Ahora, ayúdanos a tener los datos como los necesitamos y lo vamos a ver más adelantito. Y nuestro ingeniero de cómputo. Por la sofisticación de los algoritmos, por la velocidad en la que necesitamos nuestras respuestas, porque las respuestas, si no aparecen en el tiempo adecuado, pues ya para qué las necesitamos, ¿no? Entonces las respuestas tienen que estar tienen una temporalidad específica para ser útiles y valiosas. Si no se presentan en el tiempo adecuado, fue solamente terapia ocupacional. Entonces, pero nuestra pregunta es, tenemos que ver, ¿qué? ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Y a quién vamos a invitar? Porque somos una comunidad. Y vámonos a la parte de adquisición de datos. Y en la parte de adquisición de datos, vamos a ver, bueno, pues, ¿dónde están? ¿Están dentro de la empresa en las diferentes aplicaciones que tengo o están afuera? Y si están afuera, ¿de qué manera están afuera? Hay que recordar que los datos que están, y pongo entre comillas nube, porque también no es un tema nuevo, los datos que están afuera de la empresa, por la velocidad y por la cantidad en la que se generan, tienen formatos que no necesariamente van a ser compatibles ni amigables con la realidad de datos que tenemos dentro de la empresa en nuestras bases de datos estructuradas, ¿no? Ahí vamos a necesitar la capacidad y la habilidad de poder conjuntarlas, pero eso lo vamos a ver adelante. El chiste es que sepamos si existen o no existen. Muchas veces nosotros nos hemos llevado en proyectos que en donde los clientes nos preguntan, quisiera saber cuántos de mis clientes tienen ojos azules y les tomas fotos. No, ¿verdad? Si les tomas fotos estaría bien porque pudiéramos aplicar alguna técnica que de las cuales hay hoy en donde ya veríamos quiénes los tienen azules o no, teniendo claramente definido el criterio de lo que es un ojo azul. O si existiera un registro en donde ahí tuviéramos el textito que dice ojos azules. Pero pues no, si no existe ese dato, pues entonces no lo podemos hacer. ¿Cuáles son? ¿Son datos transaccionales o son datos no estructurados? Tenemos que tener esa anticipación, esa plática previa, ¿no? Porque de esa plática previa puede cambiar sustancialmente la forma de nuestra pregunta y por consecuencia nuestra respuesta. ¿Cuántas veces nos han dicho nuestros jefes, quiero respuestas? Pues a mí, por ejemplo, un día por poco y me pegan porque dije, pero pues a qué pregunta, pero bueno, esa es anécdota negra. Preparación de nuestros datos. Dado que hoy en día cada vez tenemos datos afuera, hay un término muy bonito que se llama RPA, que eso es que un robotcito vaya y nos traiga datos, bueno, nos dé los datos que están afuera y nos ayude a traerlos a la empresa. Esas son actividades generalmente repetitivas, un RPA. Un robotcito que va y se mete a un portal, se firma, baja una cierta tabla, le quita ciertos encabezados, la deja bonita para que luego llegue un ETL, la extraiga y la ponga en una tabla, en una base de datos ya, ¿no? Es un tema que está cada vez de más, pero es parte de una preparación porque estamos yendo a adquirir un dato a un lugar que no está en nuestra empresa. Limpieza. Hablamos, los datos no están, ya los datos nacen de diferentes maneras en diferentes lugares y los datos van siendo sujetos de un fenómeno que se llama entropía, porque y además de que son entropía, porque tienen diferentes fuentes y el volumen genera entropía, van a estar de diferentes lados. Entonces, le voy a cederla, para que vean que no todo es plática filosófica, le voy a ceder la palabra a César para que nos muestre de manera real
un proceso en productivo de limpieza de datos, ¿no? Entonces, por favor, César. Sí, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, ingeniero. Aquí, como comenta el ingeniero en esta parte de limpieza de datos, casi por lo general el tema es la obtención de los datos, ¿no? Podemos tener el que comenta el que son internos, externos, o hay otra parte en la que si no tenemos nada de eso, tendríamos que generarlos, ¿no? La parte en que se generan los datos, pues siempre son por entrevistas, cuestiones de web, los clásicos surveys. Pero para obtener estas tres formas de datos, internos, externos y que nosotros generamos, por lo general tenemos como discrepancias en lo que es el formato, calidad de los datos. Aquí es donde viene un dicho muy importante en la parte de ciencia de datos, que es el llamado DIGO, que es Garbage In, Garbage Out. O sea, si nosotros le metemos a nuestro proceso de ciencia de datos inservibles, pues obviamente nos va a generar un resultado inservible o poco útil. Para esto, en la limpieza de datos, lo que nosotros buscamos es identificar datos incompletos, inexactos o inconsistentes en estos casos. Y el objetivo es o modificar esos datos o eliminarlos, ¿no? Dependiendo la necesidad de este proceso. Por ejemplo, buscamos que ya después del proceso de limpieza de datos se genere ya un proceso, tengamos datos ya con mayor exactitud, consistencia y unicidad. Para la parte de unicidad, pues también se puede tener que las estructuras o formatos de cada uno de nuestros datos estén en distintos formatos de redundancia en cada una de nuestras plataformas de la cual obtenemos nuestros datos. Para ello, por lo general, lo que se busca es normalizar nuestros datos o hacerlos consistentes, ¿no? Dependiendo de todas las plataformas, ya sea si en uno hablamos de texto, si en un campo tenemos que todos son nombres, vamos a todos ponerlos en mayúsculas, intentar que todos contengan el mismo formato, mayúsculas, sin espacios dobles, sin acentos, dependiendo cuál sea nuestra opción, o en el formato de fecha, que sea año, mes, día, hora, porque puede haber discrepancias en cuestiones de un formato y otro. Para eso tenemos aquí el ejemplo que tenemos en pantalla, en el cual estamos mostrando ya al final las diferentes procedencias de nuestros datos. Muchas gracias. Bien, gracias, César. Para que vean que no todo es platicadito, vamos a ir viendo ahí determinadas cosas para ir aterrizando. Entonces ya limpiamos, entonces ahora vamos ¿qué va a ser lo normal? Un proceso de transformación, ¿no? Que hacer que los datos de las diferentes fuentes pues puedan convivir, puedan platicarse. En la medida que ellos puedan platicarse, pues nos van a poder platicar más a nosotros y entonces nosotros los vamos a poder aprovechar mejor para que los combinemos y puedan estar integrados. Entonces, esta es nuestra parte de preparación de datos. Las técnicas hoy han avanzado a manera de que esto pueda hacer procesos más eficientes. Entonces, continuando, la exploración. En la exploración es una parte, pero también vamos a ver algo bien interesante, pero antes vamos a platicar un poquito de qué es. Yo cuando era niño mi sueño era poder irme a explorar montañas. De hecho, ahora a mis 50 años pues, quiero seguir yéndome a explorar montañas y explorar lugares y explorar la naturaleza. ¿Por qué? Porque en la palabra de exploración viene intrínseco el descubrir cosas nuevas, el descubrir cosas bonitas. Bueno, pues esas cosas bonitas que están en los datos, o esas cosas contundentes, o esas cosas crudas, o esas cosas útiles, o esas cosas que necesitamos que están en los datos, vamos a tener dos aliados para poder explorarlos. Uno va a ser mediante la estadística descriptiva, y que todos sabemos qué es la estadística descriptiva y que todos lo utilizamos, aunque a lo mejor no identifiquemos el nombre o no la casemos con el nombre, todos hemos hablado de el total de ventas en el año, el promedio de ventas en el año,
la desviación de estándar en el proceso fulano de tal, la mediana, la moda, los percentiles, los cuartiles, la tendencia de ventas, etcétera. Todo eso es y bueno, y hay otros temas más sofisticados, ¿no? Kurtosis y cosas por el estilo, que también son igual de útiles. Pero que todo eso, pues lo utilizamos de una o de otra manera y que son herramientas útiles de nuestra vida. Hoy muchísimas de las empresas que conocemos hacen un forecast de ventas o hacen de inventarios tomando como medida la mediana. Bueno, pues está bien, ¿no? Hay otro tipo de técnicas, otro tipo de cuestiones, pero está bien. Gráficas, no todos somos numéricos, su servidor no es numérico, ¿no? Para eso están nuestras hermosas gráficas de pie, de barras, de puntos, ay Dios mío, radiales, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces, o es la combinación de ambas. ¿Para qué nos va a servir esta estadística descriptiva y estos gráficos? Para que podamos generar hipótesis de hacia dónde van las cosas. Oye, mira qué chistoso, se mueve en Mexicali, pero baja en Quintana Roo. Oye, pero cuando está bajando en Quintana Roo, fíjate cómo se mantiene estable en Veracruz. Ese tipo de cuestiones son las hipótesis que nos van a permitir definir caminos que nos lleven a la respuesta de nuestra pregunta. Y aquí estamos haciendo referencia a algo que también muchos de nosotros vimos, sobre todo los de mi generación, cuando estábamos en la primaria. No estamos hablando de maestrías y doctorados, ¿eh? Estamos hablando de cuando estábamos en la primaria, alguna vez tuvimos un ejercicio sobre lo que era el método científico. ¿Cuáles son los pasos del método científico? Observo, hago una hipótesis, experimento, confirmo y declaro una teoría o ley. Entonces, ¿qué estoy haciendo en esta etapa de exploración? Estoy observando y estoy generando hipótesis en torno a lo que los datos, y ya el ingeniero de datos hizo una muy buena chamba, nos está mostrando. Entonces, voy a ceder, Alejandro nos va a apoyar para que podamos ver un poquito de estadística descriptiva en un entorno de una tienda departamental. ¿Cuál era la pregunta de esta tienda departamental? ¿Qué productos le puedo sugerir a mis clientes para vender más? Ojo, todo esto se abstrae en una cosa, en cómo incremento mis ingresos. Entonces, Alejandro, ¿nos puedes mostrar, por favor? Adelante, ahí está. Perfecto. ¿Y cómo empezamos a ver esto? Primero, pues vamos a ver los productos, ¿no? Tenemos un histograma en donde estamos viendo, en base a 5 años de ventas, bueno, estamos enfocándonos en los productos que son los que más se mueven. Listo, esto es tan simple como un histograma. Chan, chan, sin broncas. Bien. Vamos a aplicar un algoritmo de aprendizaje maquinal no supervisado para que nos ayude a encontrar 6 perfiles de clientes. Entonces, en esos 6 perfiles de clientes podemos tener los de fashion, los deportistas, los casuales, etcétera, ¿no? Entonces ya tenemos los que vienen mucho, o sea, vamos a perfilar nuestros clientes. Ese algoritmo de aprendizaje maquinal no supervisado es para que nos diga, por medio del método del codo, en esta grafiquita, imagínense que aquí es en donde el codo que es el que hay que utilizar cuando tosemos y estornudamos, es en donde el codo se tuerce, pues. Bueno, y aquí nos está diciendo que tenemos como resultado 6 clústeres o 6 grupos de clientes. Entonces, los clústeres, ¿qué nos ayudan? Voy a tener una estrategia determinada entre los que tienen 25 y 30 años, pero que tienen cierto perfil y cierto patrón. Hay que recordar que en el mundo actual, con el marketing digital, con todo el rollo digital, nuestros clientes cada vez tienen más características.
Y el cliente que hoy nos ama, el día de mañana nos odia, ¿no? Por una cuestión que no tiene que ver quizá con el producto directamente, sino con alguien famoso que usa nuestro producto. Entonces, pues bueno, es importante el ir encontrando estas cosas porque son tratamientos distintos, ¿no? Entonces, o sea, a los veganos de cierta manera y a los que comen carne de otra manera y a los que no comemos nada, pues de otra manera. Ok, para ser eficientes con ellos y tratarlos bien. Y esto finalmente, ¿para qué? La siguiente es, para que podamos, por medio de un mapa de correlación, nosotros saber qué productos siguen a qué productos. Entonces, esto me sirve, por ejemplo, en cadena de suministro. Si yo tengo una clasificación ABC distinta en donde tengo no el desplazamiento de los SKUs como tal, sino los SKUs que más influyen en otros SKUs, puedo establecer estrategias de abastecimiento, de suministro súper eficientes que me ayuden a tener un impacto en la organización brutal. ¿Por qué? Porque voy a tener la venta, que estoy como el que ahorita vamos a platicar sobre esta gráfica. Vamos a ver, voy a tener el incremento en venta, porque si yo me concentro en 3 productos, voy a tener un efecto dominó en 300 productos más, ¿eh? Entonces, ojo, esto me ayuda a enfocar mis esfuerzos, mi pensamiento, mi mente, mis recursos en determinados productos que son los que me van a ayudar a tener el mayor efecto en el ingreso y, ojo, también el mayor efecto en el costo y quizá en el gasto. Bueno, ¿qué es lo que tenemos en esta gráfica de correlación? Estamos explorando, Estamos explorando, estamos dándonos cuenta de por dónde van las cosas. Entonces, por ejemplo, si nos paramos en una de las pelotitas verdes, vamos a poder ver cómo esa pelotita verde, cuáles son los productos a los que jala. Quiere decir que si yo tengo una estrategia correcta de planeación de inventarios y un acuerdo sano con mis proveedores de ese producto, voy a tener un alto impacto positivo en otros 2 productos o en otros 3 productos. Entonces está muy fácil porque ya saben que cuando llegue el señor Eduardo Mendoza a la tienda fulana de tal, que tiene ciertas características, ¿ok? No nada más le voy a ofrecer este producto, sino que yo sé que ofreciéndole este producto, puedo tener una cascada en otros 4 o 5 productos adicionales. Y entonces ahí se cumple el sueño bonito de quiero incrementar mis ventas. ¿Chan, chan? Y ahorita estamos partiendo nada más desde una fase exploratoria. Muchas gracias. Entonces vamos a regresar con nuestros pasitos. Gracias a esa exploración, voy a poder generar hipótesis. Lo que comentaba yo ahorita, las estrategias distintas, ¿no? Que voy a llevar a cabo. Padre, imagínense qué bonito una sala de juntas o una recepción virtual aquí, en donde está el de ventas, finanzas, operaciones, mercadotecnia, comercio exterior, en torno a, y estamos viendo diferentes gráficas y estamos teniendo diferentes conclusiones y estamos enriqueciendo con los diferentes puntos de vista. No es un tema aislado, es un tema de conjunción y viendo lo más bonito y más romántico de comunión. Y viene la parte padre, también todo es padre en estos 5 pasos, en estos 6 pasos, todo es bonito en estos 6 pasos. Vamos a seleccionar el algoritmo y aquí solemos caer en el error de que es una sola cosa o no, o es una cosa muy, muy, muy robusta. No. Primero hay que saber por dónde va a ir el asunto. Vamos a necesitar aprendizaje maquinal, vamos a tener algo de minería de datos, vamos a tener algo de estadística, inferencial. ¿Qué vamos a tener? ¿Por dónde vamos? Vamos a tener algo de probabilidad. Al último viene una cerecita en el pastel divina. Divina. Entonces, vale la pena seguir aquí. Y en base a esto que aquí está el de los datos y aquí está el ingeniero de cómputo y aquí está el matemático y aquí estamos todos metidos viendo
por dónde pudiéramos irnos, ¿eh? Y ojo, vamos a tener algoritmos que van a ir para los inputs. Por ejemplo, en la descriptiva anterior que vimos, tenemos algoritmos para hacer nuestros clusters, para hacer nuestras correlaciones, todo bien bonito. Bueno, desde la limpieza de datos estamos aplicando algoritmos, ¿eh? Entonces es hermoso cómo las matemáticas son las que nos mueven. Y además son las que nos van a salvar de esta situación. Pero bueno. Entonces, estos inputs, ¿cómo los vamos a utilizar estos algoritmos para nuestros inputs? ¿Cuáles nos van a ayudar a aprender mejor? ¿No? Tanto para entrenar nuestros algoritmos, como para probar, como para evaluar. Ojo, un proyecto de ciencia de datos no es ya acabé, ya está el tablero, ya está el reporte. No, es un proceso continuo, es un proceso que va a ir aprendiendo. Así como tú tienes a un señor en un torno que cada vez es más experto y cada vez sabe más hacer las cosas y cada vez hace mejor su trabajo en el torno, así son los algoritmos. Nuestros algoritmos de ejecución, ojo, primero de input y luego de ejecución. A ver, ya ponte a cambiar el algoritmo. Esta es una fase de, nuevamente retomamos el método científico, ya observamos, ya generamos hipótesis que estamos experimentando. Y aquí vamos a estar viendo qué pasa con nuestras hipótesis, con nuestros algoritmos de evaluación. Oye, ¿qué hipótesis de las 2, 3, 5, 6 o 10, que 10 es un exceso, cómo las vemos evaluadas? Oye, ¿cuáles son las que más impacto tienen? Entonces, aquí estamos conjugando skills habilidades, perdón, muy técnicos de matemáticas, de cómputo, de tratamiento de datos, de negocio de industria, pero, finalmente para que finalmente nuestras hipótesis podamos decir cuál es la que queremos, qué es lo que más impacto va a tener en el negocio. Ok. Vámonos a la presentación. La presentación. Aquí yo debería de preguntar, pero no lo voy a hacer. ¿Qué preferimos ver? ¿Una fábrica o una ballena? Híjole, es un tema ético que no todo puede ser tan romántico en el mundo, pero hay que encontrar la fórmula de que todos podamos tener fábricas y ballenas. Ese es el reto real. Presentación. ¿Cómo vamos a aprovechar los resultados de todo nuestro proceso anterior? Por medio de gráficos, por medio de datos que vamos a ir a depositar a una aplicación en un punto de venta, por medio de datos que vamos a ir a alimentar un CRM, por medio de datos que nos va a ayudar a facilitar un proceso de Sales and Operation Planning. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a utilizar esos datos? ¿Cómo vamos a utilizar esos datos? ¿Qué decisiones vamos a tomar con esos datos? Pero antes de avanzar con la siguiente cajita de nuestro mapa mental, le voy a pedir a Alejandro que nos apoye a ver cómo se ven estos datos. A ver si es cierto, cómo se ven estos datos, cómo se van a poder aprovechar. Entonces, Alejandro, por favor, si nos muestras. Bueno, aquí hay diferentes elementos y formas de ver la información de acuerdo al ejercicio que se haya aproximado, ¿no? En este caso, pues estamos mostrando igual una selección, una correlación de acuerdo a los resultados esperados. Aquí, por ejemplo, se está viendo un resultado de metodologías de asociación en la parte de venta sugerida, de cross-selling, upselling, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, cómo nos presenta el algoritmo de a priori, ¿sí? Cómo nos presenta que para que se pueda dar, por ejemplo, la venta de un producto, en este caso un codo de cobre, anteriormente el cliente debió de haber estado seleccionando 2 o 3 productos para lograr ese producto de codo, ¿no? Y aquí es donde viene el famoso ejemplo del esposo que lo mandan a comprar pañales y que por consecuencia va a comprar cervezas y papas, ¿no? Es decir,
tenemos un antecedente y tenemos una consecuencia, ¿no? Entonces es una manera de hacer la presentación analítica de la información, ¿no? Hay otras maneras en las que podemos presentar los datos, ¿no? Déjenme, por ejemplo, aquí. Aquí se está analizando cuáles son los sucesos que pueden llegar a ocurrir en una región de algún país, ¿no? De Latinoamérica, de acuerdo al histórico. Es un tablero táctico para saber hacer los despliegues de las brigadas, ¿no? En qué momento hacer los despliegues de las brigadas. En este caso, el artefacto de entrega es este tablero donde nos está diciendo, ¿sabes qué? Las causas de tal evento de captura o de incautación pueden ser del 26, del 41% y en estas ciertas zonas, ¿no? Y aparte, a través del algoritmo de Poisson nos está comentando que el momento en el que pueden llegar a ocurrir mayores eventos son los días miércoles, ¿no? A las 17 horas. ¿Por qué? Porque ya tenemos un histórico, tenemos un modelo de Machine Learning que está aprendiendo y actualizándose conforme a los sucesos, que nos permite hacer la recomendación de en qué momento y en qué día debiéramos de poder hacer esos despliegues de equipos, ¿no? Es un ejemplo. Eso lo podemos también aplicar a la parte de regresiones lineales, a la parte de cumplimiento de metas, por ejemplo. Por ahí traigo algo adicional. Sin embargo, el consumo o el artefacto de entrega de los datos, de acuerdo al tipo de proceso que estemos atacando, pues es diferente, ¿no? En este caso es así. En este caso, es parte del análisis y confirmación de hipótesis que está haciendo un científico de datos. Sin embargo, el artefacto de entrega de este tipo de solución de ciencia de datos, pues no va a ser en un tablero. Sí puede ser en un tablero, pero ahí no es cuando va a surtir efecto. Surte efecto cuando hacemos la entrega de información al medio que va a llevar a la toma de decisión y al punto de compra. En este caso es un punto de venta, ¿no? Es en donde se hace la entrega de este dato. ¿Sabes qué? Todas las personas que entren y que estén comprando tales productos, aparte sugiéreles esto. Entonces el artefacto de entrega va a ser en piso a través de un dispositivo móvil con un asistente de ventas que puede estar acompañando al usuario a todo ese proceso de venta, o se puede entregar también en la tienda virtual, ¿no? Como lo vemos hoy en eBay, en Mercado Libre, en Amazon, en donde seleccionamos un producto y aparte abajo nos está diciendo, ¿sabes qué? Aparte puedes llevarte estos dos y es un bundle con un descuento de tanto, ¿no? Ahí es en donde se hace la entrega ese es el artefacto de entregas para entregar el resultado y lograr el objetivo que se está buscando con este tipo de proyectos de ciencia de datos, ¿vale? Adelante, Eduardo. Gracias. Entonces, bueno, pues para que vean que no todo es tan esotérico, ¿eh? Hay cositas, así, porque es a lo que nos dedicamos, pero bueno, de nuestra decisión, ¿cuál es la acción? ¿Qué es la consecuencia de esa decisión? ¿Cuál es la acción que vamos a tomar? ¿No? Implementación, estrategia de comunicación, un kiosco. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nuestro resultado. Con el resultado que estamos obteniendo de nuestras acciones, por eso tenemos que tener claro cuál es la forma de medir la calidad de nuestra respuesta. Entonces, y tenemos que tener clara la medición desde el principio, porque si el valor esperado que tenemos ahí, pues no es el adecuado, pues entonces, pues nos regresamos todos los slides que acabamos de ver, ¿no? Entonces necesitamos ir evaluando, porque este es un proceso iterativo. Aquí son diferentes entes que tienen vida propia, a los que nosotros les damos vida propia,
que tienen que estar trabajando continuamente en busca de aprender, del aprendizaje. El conocimiento es una consecuencia del aprendizaje. Entonces, ¿y quién nos ayuda a todo este asuntito? ¿O no está todo este rollo? No, no es el Chapulín Colorado el que nos va a venir a ayudar. Es, en nuestro caso, la plataforma que nosotros comercializamos. ¡Chin! Pero aquí es importante algo. Aquí nosotros estamos hablando de un sistema integral, en donde tenemos nuestra parte bien bonita, en donde vamos a nuestras fuentes, llevamos a cabo todo el proceso, todos los procesos para poner nuestros datos en la forma en la que deben de ser, en la disposición adecuada, que ya sea para que alimenten una estrategia de ciencia de datos o una estrategia de inteligencia de negocios, digo, porque nosotros así nacimos. Que estos datos vayan y se almacenen en los data marts adecuados, ¿no? Los data marts que nos permitan llegar y alimentar todos los algoritmos que vamos a ir presentando de determinada manera y finalmente que los resultados podamos tener algo gráfico como lo que nos mostraba Alejandro o que vayamos y digamos, ok, ya tenemos esta nueva tabla, bueno, pues esta tabla vas y la mandas a tal base de datos que va a alimentar tal aplicación, ¿no? Entonces, pues sí, somos una solución punto a punto, en donde tenemos la humildad de sentirnos agradecidos por la preferencia de los clientes y con ello, pues tratar de conjuntar las mejores habilidades para darle solución a sus resultados, ¿no? No sé si quieras agregar algo más, Alejandro. Gracias. No, bueno, yo creo que la sesión es muy concreta. Los ingredientes fundamentales que debemos de considerar para los proyectos de ciencia de datos es, pues obviamente, debe de haber una metodología, ¿no? Puede tener o no todos los pasos de las metodologías que podamos encontrar, pero sí hay pasos fundamentales como es el entendimiento del proceso, el saber qué queremos responder, qué estamos buscando, ¿no? El saber cuáles son las fuentes de información, que es un tema importante, las fuentes internas y externas que debemos de considerar para poder lograr un resultado. Hay un tema que no es menor, que es la limpieza de datos, ¿eh? O sea, la limpieza de datos puede sonar aburrida, pero pues una noticia, sin limpieza de datos no puede haber un resultado confiable. Entonces ya hay algoritmos, ya hay metodologías que te van a hacer una limpieza de datos muy rápida, ¿no? Tampoco va a ser un proyecto tortuoso y de meses. Ya hay metodologías, algoritmos, Doceno, Livenstein, etcétera, que nos van a ayudar a generar un proceso de limpieza de datos, que es parte fundamental de un proyecto de ciencia de datos, ¿sí? Y pues como comenta Eduardo, el modelado, la selección, el entendimiento del proceso y la respuesta nos van a ayudar a que en base al conocimiento que tenemos de los algoritmos, saber cuáles son la mezcla de algoritmos que debemos de aplicar. No todo se va a resolver con R, no todo se va a resolver con Python, a veces es una combinación de algoritmos los que vamos a generar, y lo más importante es la colaboración del equipo involucrado, ¿no? La colaboración del equipo involucrado es muy importante, que no se generen obstáculos dentro de que no se metan el pie las mismas personas. El objetivo es en común, el objetivo es pensando en la empresa, y la participación y la aportación y la colaboración de todas las personas, más allá de las metodologías, más allá de los algoritmos y todo, es fundamental para poder lograr el objetivo esperado y que se logre ver un retorno de la inversión en beneficio de todos, ¿sí? Por mi parte es todo. No sé si quieres tú comentar algo, Eduardo. Por mi parte es todo. Les agradecemos mucho. Les vamos a compartir la presentación. Voy a poner aquí rápidamente voy a compartir aquí los otros webinars que hay próximamente. Hay un webinar este viernes, Sí. inteligencia continua de información, va a estar muy interesante.
Hay otro la próxima semana de taller de definición de indicadores. Regístrense. Es muy interesante. Parece mentira, pero hoy hay muchas áreas dentro de las empresas que siguen sin saber cuáles son los indicadores adecuados que deben de tener para realmente tener un sensor, un termómetro, tomarle la presión al proceso y saber si vamos bien o vamos mal. Y más allá de eso, si las otras áreas conocen esos indicadores, ¿no? Es un tema interesante, el tema de definición de indicadores. Viene un tema de ciencia de datos aplicados para temas de auditoría. Ese va a estar padrísimo, este webinar. Y bueno, RPA con Diver. Como lo mencionó Eduardo, el RPA, hoy tenemos que integrar información de diferentes áreas, no solamente de la empresa, sino que resulta que tenemos que ir 20 veces a bajar la información de 30 portales y tenemos a 5 personas haciendo eso diario. Hoy eso se automatiza, se simplifica a través de RPAs que pueden hacer esas tareas en minutos y esas personas las podemos dedicar a analizar y a otras cosas más productivas, ¿no? Los invitamos a que se inscriban aquí. Por mi parte es todo. Eduardo. Este webinar va a estar disponible en YouTube. Yo creo que ya en unos 2 días. Les vamos a hacer llegar también un resumen ejecutivo en donde pues tengan los puntos, tengamos contacto y pues bueno, hablemos, conversemos, no nos pasa nada. El mundo cambió. Esas son palabras de mi querido maestro Leopoldo, al que le mandamos un abrazote y al que le dedicamos este webinar. Estén a salvo, estén seguros en casa y adelante que la vida sigue y vamos a domar este nuevo mundo. Bueno, gracias a todos. Excelente día.